Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Hola Aníbal, Mili, Carla, Gaby, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a esta nueva serie acerca de la oración, la intercesión, la guerra espiritual y todas esas cosas. Hoy vamos a hablar inicialmente del significado de la oración. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos, dice el Mizmor 119. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá, dice Yahanan en el capítulo 15. Estas son palabras de Yahshua, ¿no es cierto? Antes de hablar sobre el significado en sí de la oración, vamos a ver cómo la oración y la lectura de la palabra se complementan. Los dos pasajes que acabamos de mencionar, muestran claramente que estos dos asuntos, la oración y la lectura, van a la par. En el Mizmor 119 vemos a una persona que busca a Elohim y vive delante de él, ¿no es cierto? Esa persona complementa su deseo por la lectura de la palabra de Elohim con su clamor, es decir, con su oración delante de Elohim. En Yahanan 15, donde el Adón habla de la promesa de dar respuesta a nuestras oraciones, y él nos muestra desde otro aspecto cómo debemos complementar nuestra oración con la lectura de la palabra. La palabra del Adón nos muestra que las oraciones serán contestadas con base en dos condiciones, ¿no es cierto? Una es que permanezcamos en él y la otra es que también sus palabras permanezcan en nosotros. No somos solamente nosotros en él, es él en nosotros, de manera que tienen que estar las dos juntas. El Adón promete que si estas dos condiciones básicas se cumplen, podemos pedir lo que queramos, ¿sí? Y nos será hecho. Después vamos a ver exactamente a qué se refieren estas cosas, ¿sí? Así siendo, entonces, este pasaje habla de complementar la oración con la lectura de la palabra. Hermanos, estas dos prácticas, leer la palabra y orar, constituyen para un creyente normal, ¿sí?, los dos aspectos básicos de nuestra vida. Sin estas cosas no podemos vivir. De la misma manera que no podemos vivir sin comer y respirar, ¿no es cierto? Necesitamos leer la palabra y orar para tener vida espiritual. Los dos aspectos son imprescindibles. Sin embargo, normalmente los dejamos de lado como completamente secundarios. Y esto es bastante lamentable. La mayoría encuentra ambas actividades aburridas, porque las encaran desde la carne y no desde el ruach. Ciertamente toda actividad espiritual para la carne es aburrida. Pero debemos comprender que estas cosas son el alimento básico de nuestra vida espiritual. ¿Y qué es lo que va a hacer la carne si sabe que leer y orar la mata a ella? Va a boicotear todo lo que hagamos para acercarnos al ruaj, evidentemente. Entonces no podemos estar siguiendo los deseos de nuestra carne porque son contrarios a los deseos del ruaj y se oponen a Yahweh. Entonces tenemos que entender de una buena vez que estas cosas son básicas y esenciales para la vida espiritual. Muchos dicen por qué sus oraciones no son respondidas o por qué están en la situación en la que está, y es justamente porque continúan desobedeciendo y continúan obedeciendo antes a la carne que al ruaj. Hola Irma, bienvenida. Entonces, tenemos que entender, como estaba diciendo, que sin recoger, procesar y consumir el maná diario y beber del agua de la peña, que son el comer y el beber espirituales, que ya estudiamos en la otra serie de Shemot, no tenemos vida en el ruaj. En nuestro ruaj continúa siendo muertito, sí, él recibió la vida, pero necesita que lo reguemos y lo alimentemos para que crezca. Toda planta necesita eso. Comer y beber son la respiración espiritual, sí, al comer y beber incorporamos en nuestro interior a Mashiach, lo inhalamos, sí, y al fluir hacia el exterior para ministrar a otros y al orar lo expiramos. De esta manera damos vida justamente a la novia. Podemos ver que en cuanto a todo lo que Elohim ha dispuesto, prácticamente todo lo que hay en la creación tiene dos lados. Por ejemplo, tenemos arriba y abajo, ¿sí?, izquierda y derecha, sí, no, día y noche, masculino, femenino. O sea, tenemos todos ese tipo de conceptos que son duales, ¿no es cierto? No vamos a hablar de una cosa dual en el sentido de bien y mal, porque eso es completamente aparte. Pero sí que en toda la creación vamos a ver que tenemos esa dualidad en cuanto a dos cosas que se complementan, porque se necesitan una a la otra para funcionar de manera completa y apropiada. Esa es la dualidad correcta y no la dualidad que se opone, que es el principio del zoroastrismo, por ejemplo, y las religiones dualistas. Desde que Yahweh separó a Adán y a Jabá, la reunión de ambas partes
por voluntad propia, ¿sí? Tiene que ser por voluntad propia. Es el principio que maneja el plan de Yahweh. Él ahí estableció el principio de la división y del acuerdo, justamente, que las dos partes necesitan concordar. Este es el principio que rige la oración también, porque la oración es siempre la respuesta de la tierra al cielo. Recordemos eso y lo vamos a ver. Hola Karen, hola Blanca, bienvenidas. Entonces, cuando hacemos estas cosas, damos vida a ese Mashiach que tenemos en nuestro interior, ¿sí? Y esta reunión de las dos partes es el equilibrio justamente que necesitamos alcanzar para que esas partes trabajen juntas, no solo en un matrimonio, que es la interpretación más superficial justamente de la imagen que nos plantea el Padre con la separación de Adán y Javá, ¿no es cierto? Esa es la parte más evidente, por así decir. Y es justamente lo que nos está mostrando la unión que tiene que haber entre las partes, ¿sí? Y ni siquiera tampoco me voy a referir en este caso a lo que es Mashiach y la congregación, que es la parte más espiritual, ¿no es cierto? Pero hay más. En nosotros mismos también tenemos que unir partes y colocarlas en armonía para el servicio completo, ¿sí? Como por ejemplo sacar el alma de la sumisión de la carne, ¿sí? Y someterla al ruaj. Esa es la cuestión. El alma tiene que trabajar correctamente con su verdadera cabeza, que es el ruaj que está bajo la cabeza y no bajo la carne, ¿sí? En todas las cosas que hacemos para su obra vamos a ver que este equilibrio es indispensable y no alcanza manejar las cosas a través de un lado solamente, de una parte de las dos, ¿no es cierto? Porque ahí falta el equilibrio y entonces una parte tiende a hacerlo todo y entonces queda mal, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo humano nos provee muchos ejemplos de esto y él lo diseñó así justamente para mostrar este punto. Por ejemplo, tenemos 2 brazos, 2 piernas, 2 manos, 2 ojos, ¿no es cierto? Eso lo sabemos y en cada caso uno necesita del otro para realizar las tareas complejas. Yo puedo levantar un lápiz con una mano, ¿no es cierto? Pero no voy a conseguir levantar un barril si me falta un brazo. Necesito los dos para hacer las tareas complejas, ¿sí? No puedo, de la misma manera, si me falta un ojo, voy a tener una visión parcial de las cosas, no voy a conseguir tener la visión correcta, el ángulo correcto y la perspectiva que se necesita al combinar la visión de los 2 ojos, ¿no es cierto? Entonces la vida práctica que un creyente lleva ante el Adón también tiene 2 lados, un lado es la lectura de la palabra y el otro lado es la oración, un lado va para adentro y el otro va para afuera. Cuando caminamos tenemos que usar los 2 pies simultáneamente para mantener nuestro equilibrio, ¿sí? No damos 20 pasos con el pie derecho y 1 con el izquierdo, ¿no es cierto? No es así como lo hacemos. Todo tiene que ser absolutamente coordinado y todas esas cosas que pueden parecer tan normales, ¿no es cierto? Tan comunes, tan triviales, que no las vemos, no les prestamos atención, fueron colocadas ahí para que nosotros veamos la maravilla del Padre a través de la creación. Hola Gerardo, bienvenido. Entonces, como creyentes viviendo delante de Elohim, también necesitamos leer la palabra y a la vez orar, manteniendo así un equilibrio para que funcionen nuestros pulmones espirituales. Esta práctica tiene que empezar a hacerse practicando justamente, ¿no es cierto? Porque ese es nuestro motor de vida del Ruach. Y como lo tenemos normalmente medio parado, necesitamos darle hasta que arranque y empiece a andar. Sin embargo, es lamentable que cuando las leyes ordenadas por Elohim están en nuestras manos, cuando se nos entregan, ¿no es cierto? Muchas veces prestamos más atención a cierto aspecto a expensas del otro, le damos preeminencia a un lado antes que el otro. Yahweh ha ordenado que el creyente le dé igual importancia a la lectura de la palabra que a la oración. No obstante, algunos hermanos disfrutan únicamente la lectura de las escrituras, pero no de la oración. Entonces su conocimiento no fluye, falta esa parte, ¿sí? Otros, por el contrario, raramente se acercan a la Biblia, excepto para obtener algunos pasuquín sueltos, ¿no es cierto? Pero disfrutan de la oración. Tan pronto se arrodillan, se conmueven hasta las lágrimas, e incluso entonan cánticos espirituales y son sumamente expresivos en ese aspecto. Al orar se sienten maravillosamente bien, ¿sí? Llenos de energía. Aún así, porque no poseen del maná de la palabra, sus oraciones carecen de alimento. Al mismo tiempo, se necesita de las dos cosas para el fluir completo. Otro, peor aún, no hace ninguna de las dos cosas, ¿no es cierto? Y algunos para nada, no hacen absolutamente nada. Y algunos lo hacen, pero de una manera indisciplinada. Un día sí, 3 no.
Un día sí, 4 no, un día sí, me olvidé, no lo hago más. Generalmente es así. En todas estas actitudes, por carecer del equilibrio de las dos partes, hay desnutrición espiritual. Nos faltan nutrientes, necesitamos todos los nutrientes, ¿no es cierto? Que de todos los alimentos. Nosotros tenemos una alimentación variada y necesitamos los nutrientes de todos. Si tenemos una alimentación absolutamente carnívora, por ejemplo, vamos a tener problemas. ¿Sí? Pero si tenemos una absolutamente vegetariana, también vamos a tener problemas. Necesitamos una cosa equilibrada, que es lo que Él ha dispuesto para nosotros. Entonces, si alguno lee mucho las Escrituras y ora poco, con frecuencia va a caer en la letra y los reglamentos, lo cual conduce a una condición espiritual seca y muerta. Muy erudita, sí, pero muerta. No sirve para nada. Pero el que se incline por el otro lado extremo, esa persona que ora más que lee las escrituras, ¿no es cierto? Va a carecer de un equilibrio espiritual porque no va a tener la base escritural, ¿sí? El conocimiento de la palabra de Yahweh, y por lo tanto no conoce realmente al Creador, no conoce al autor de la palabra. Entonces puede estar haciendo todas las cosas, pero en su emocionalidad, en la carne. Si queremos mantener una vida espiritual normal, estoy diciendo, va dentro de los parámetros de Yahweh, no dentro de los nuestros, tenemos que prestar la misma atención a la lectura de la palabra que a la oración. Esta es la respiración espiritual. Inhalamos las escrituras, exhalamos la oración en el Ruach. Esa es la cosa, ¿no es cierto? Cada vez que oremos tenemos que tocar la palabra de Elohim, y cada vez que leamos las escrituras tenemos que complementar la lectura con la oración. Hacer de esto una práctica de vida para comenzar a masticar las escrituras, pero de manera real. Comenzar a comerlas de manera real, ¿no es cierto? Consideremos el siguiente ejemplo que confirma este asunto justamente. Más bien, llénense del Espíritu, hablando entre ustedes con alabanzas, cánticos y canciones espirituales, cantando y alabando a Yahweh en sus corazones, dando gracias siempre por todo al Elohim y Padre, en el nombre de nuestro Adón Yahshua el Mashiach. Eso está en Efesín, ¿no es cierto? Aquí entonces, inmediatamente después de ser llenos del Ruach, la palabra nos dice que tenemos que hablarnos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, ¿no es cierto? Tenemos que cantar, salmodiarlo, ¿no es cierto? Y alabarlo. Que la palabra del Mashiach habite abundantemente en ustedes, enseñándose, amonestándose unos a otros en toda sabiduría, con alabanzas, himnos y canciones espirituales, cantando con gratitud a Yahweh en sus corazones. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Adón Yahshua, dando gracias a Yahweh el Padre por medio de él. Esto es Colasillín en el capítulo 3. Entonces aquí, después de que nos enteramos que tenemos que esforzarnos para que la palabra de Mashiach more ricamente en nosotros, o sea, abundantemente, ¿sí? Se nos dice que también tenemos que cantar salmos, himnos y cánticos espirituales para dar gracia a Elohim, ¿no es cierto? Entonces, aunque ambas porciones de la palabra hablan de la manera en la que los creyentes están alabando a Yahweh, le dan gracias, las razones por las que ellos hacen esto son diferentes en cada caso, ¿sí? En un caso se debe a que están llenos del Ruach, ¿sí? Mientras que en el otro se debe a que están llenos de la palabra del Adón. Vean la diferencia, ¿no es cierto? Uno es el comer, el otro es el beber, ¿sí? Necesitamos tener todas esas partes. Al comparar estos dos pasajes de las Escrituras, podemos ver que la lectura de la palabra y la oración son dos asuntos que los hombres experimentan en el Ruach, evidentemente a través del Ruach HaKodesh. Nunca podemos separar la palabra y el Ruach, ¿sí? Porque la palabra es la corporificación del Ruach. Es Mashiach mismo, las dos cosas son Mashiach. El Ruach está depositado en la palabra. Bajo circunstancias normales, siempre que seamos llenos de las palabras de las Escrituras, también vamos a estar llenos del Ruach. Sí, una vez que seamos llenos del Ruach, no podemos hacer otra cosa sino orar, sino empezar a exhalar, ¿no es cierto?, lo que hemos inhalado. Hay varias formas de orar, tales como dar gracias a Elohim, bendecirlo, cantarle alabanzas, sollozar, inclusive invocar a él, interceder, hacer ayuno y súplicas, levantar pedidos, hacer oración de autoridad. Hay muchos, ¿sí? Las vamos a ir viendo, pero todas estas clases de oración deben ser motivadas por el mover del Ruach dentro del hombre, ¿sí? O serán oraciones provenientes de la carne. Todo lo que nosotros hacemos desde nuestra intención, por muy buenas que sean las intenciones, proviene de la carne. Pero cuando tocamos la palabra, seguramente vamos a estar conscientes de la presencia del Ruach en nuestro ser. Y todo el que lo haya experimentado sabe exactamente a lo que me estoy refiriendo. Hola, alma, bienvenida. Entonces, esa
esa experiencia es completamente diferente, ¿no es cierto? Por lo tanto, siempre tenemos que complementar nuestra lectura de las escrituras con la oración. Por el contrario, si oramos, pero no leemos las escrituras ni tocamos la palabra, inevitablemente todo va a ser en la carne, nuestras propias ideas, entendimiento, visión, opinión, tendencia, se va a manifestar todo lo que cada uno tiene. Por eso es que normalmente ciertas personas siempre piden el mismo tipo de cosas porque están ese tipo de cosas encajan en sus intereses, ¿no es cierto? Siempre todos tenemos la tendencia a hacer eso, pero el Ruach siempre nos coloca cosas que normalmente no pediríamos orar por ese tipo de cosas. Entonces ahí vemos justamente también que está la mano del Padre intercediendo en nosotros. Y a fin de orar desde nuestro Ruach y no desde nuestro ser natural, tenemos que contar con la palabra de Mashiach, tenemos que comer la palabra. Primero necesitamos conocerlo. Si no lo conocemos, no podemos saber qué es lo que quiere esa persona. ¿Cómo puedo servir a alguien si no lo conozco? Si no sé sus gustos, si no sé qué quiere, si no sé qué es lo que le molesta y lo que no le molesta. Necesito conocerlo, ¿sí? Para poder conectarlo. Entonces, ahora podemos entender por qué en Yahanan 15, el Adón Yahshua primero dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿se entiende? Entonces, solamente después, esta es la condición, ahí viene lo que va a suceder si se cumple con esta primera parte. Pidan lo que quieran y se les concederá. No es cualquier cosa, ¿sí? No es una lámpara mágica. Muchos lo han dicho, le pedimos cualquiera, ahora le pido lo que quiera, espera que haga la lista, pero no es así. Sabemos perfectamente que no es así porque la vida de la mayoría, a pesar de muchos pedidos y oraciones, no mejora y no reciben todas esas cosas que piden, porque piden, pero piden mal, ¿no es cierto? Estas palabras entonces nos muestran que si alguien aprende a tener siempre comunión con el Adón y a vivir en él, ¿sí? Él en nosotros y nosotros en él, la palabra va a permanecer en nosotros. La palabra misma es la que nos va a refrenar y va a decir, no, eso no lo está pidiendo, no lo estoy pidiendo yo en el Ruach, lo estoy pidiendo, lo está pidiendo tu carne, no es así lo que tenés que hacer, ¿no es cierto? Entonces vamos a recibir esos alertas mentales si cada vez nos alimentamos más, ¿no es cierto? De esa manera, todo lo que terminemos pidiendo van a ser las cosas provenientes de Mashiach. Llega un momento en el cual no hay modo de que pidamos por ciertas cosas porque el Ruach nos frena en el momento. En el momento ya nos corta y no nos permite avanzar en ese tipo de oración. Hola Jorge, buenas tardes, porque esa oración está en la carne. La persona que lee apropiadamente la palabra permanece en Mashiach, ¿sí? Pero la persona que no está en el Adón definitivamente no puede leer espiritualmente la palabra tampoco. Lo más que puede hacer es ejercitar su mente para entender, ciertamente eso lo podemos hacer, que de cualquier manera lo hacemos, porque tenemos una mente que está en el alma, la mente, el razonamiento, el raciocinio, los pensamientos son funciones del alma, ¿no es cierto? Eso es real, pero el alma, una cosa es sometida a la carne y la otra es sometida al Ruach, ¿no es cierto? Lo más que puede hacer entonces una persona que está en la carne es razonar mentalmente y va a terminar razonando para la carne. En cambio, para el razonamiento del alma sometida al Ruach se complementa con la revelación y la intuición que el Ruach recibe, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una cuestión completamente diferente. Sin embargo, la palabra del Adón permanece con facilidad, ciertamente, en aquel que permanece en el Adón. Es mucho más fácil si nosotros permanecemos en él que la palabra empiece a crecer, ¿no es cierto?, en nuestro interior. Ya que la palabra de Mashiach permanece en esta persona, no puede evitar tocar el Ruach, ciertamente, y ser tocado, ¿no es cierto? Porque la palabra del Adón es el Ruach, ¿sí? Entonces, su Ruach toca nuestro Ruach. Y una vez que estamos llenos de su Ruach, no podemos ignorar. Esa es la forma, ¿no es cierto?, de oración, la forma de la oración que Él nos impulsa, en cualquiera de las maneras que Él nos mueva, ¿no es cierto? El Ruach tiene muchas veces momentos en los cuales estamos con la cabeza en cualquier lado y de repente nos coloca una presión para orar por una determinada cosa en ese momento. Eso es el Ruach, ¿sí? Y son cosas que normalmente nosotros no se nos hubiera ocurrido pedir por ese asunto, ¿sí? Y nos coloca como intercesores. Entonces, el Adón promete que cualquier cosa que esta persona pida en oración le será hecha, porque en ese momento lo que la persona está deseando en su corazón no proviene de sí misma, sino de la palabra del Adón y del Ruach, ¿sí?
proviene del Adón mismo. Por lo tanto, para ofrecer una oración apropiada, primero necesitamos leer la palabra de la manera apropiada. Primero necesitamos posicionarnos correctamente delante del trono. No podemos llegar a abrir la puerta y decir, acá tengo la lista de las cosas que quiero. No, primero nos posicionamos. ¿Cómo nos posicionamos? Alimentándonos de Él. Ese es el requisito que Él nos pide para llegar a su presencia, comer y beber, ¿no es cierto?, de Mashiach. Así que, como podemos ver, no se trata de pedir cualquier cosa como quien frota la lámpara, ¿no es cierto? Entonces, la lectura apropiada de la palabra ciertamente va acompañada de la oración, ¿sí? Y las oraciones apropiadas son ciertamente el resultado de la lectura de la palabra, porque cuando conocemos a la palabra de verdad, entonces conocemos su plan y podemos concordar con él. Ambos asuntos son de igual importancia, ninguno de ellos debe enfatizarse más que el otro, ¿sí? Por otra parte, no es posible determinar cuál de los dos tiene que ocurrir primero, ¿no es cierto? Porque muchos siempre preguntan estas cosas. Algunos van a preguntar si es mejor leer las escrituras primero y después orar, o orar primero y después leer las escrituras. Ese tipo de preguntas nunca edifica, ¿sí? Esto no es fácil de responder porque las cosas en el Ruach fluyen. Entonces es el Ruach el que maneja. Lo que necesitamos aprender no es a cómo hago, cómo me pongo, cómo me visto, qué es lo que tengo que hacer, cuáles son los pasos a seguir, sino permitirle que Él nos maneje y nos muestre justamente todo lo que tenemos que hacer. Yo he vivido por muchos años, pero hasta el día de hoy, cuando camino, todavía no estoy segura si tengo que empezar con el pie derecho o con el izquierdo, ¿no es cierto? ¿Alguno de ustedes podría responderme esto para saber cómo tengo que hacer? Esta mañana, cuando ustedes se levantaron y empezaron a caminar, ¿con qué pie empezaron a caminar? ¿Con el derecho o con el izquierdo? Si alguien se pone a pensar en este tipo de cosas, ¿no es cierto? ¿Con qué pie? O sentarse en la cama y decir, ¿con qué pie tengo que empezar? Seguramente vamos a sospechar que tiene una enfermedad mental, ¿no es cierto? Le vamos a decir eso. Entonces no tenemos que llevar esta actitud al plano de las cosas espirituales. No tenemos que ser legalistas con las cosas del Ruach, ¿sí? Sino que son un fluir. Tenemos que entender eso. A Él no le interesa tanto la forma ritualista de hacer las cosas, sino que le permitamos que el pase nos atraviese y que fluya, ¿sí? Entonces necesitamos aprender a no ocuparnos por los detalles, ¿sí? Simplemente permanecer ante el Adón de una manera normal, porque nosotros tenemos una relación de padre con hijo, ¿no es cierto? Entonces algunas veces pueden leer la palabra primero y después orar, mientras que otras veces quizás oren primero y después lean la palabra. Él dirige. Si nos sometemos y lo dejamos que fluya, simple y sencillamente nosotros también fluiremos. No es necesario establecer un reglamento rígido en cuanto a estas cosas. Pero sí es necesario hacer estas cosas antes de poder estar colocándonos en oración, porque siempre necesitamos estar llenos, ¿no es cierto? Entonces ahora podemos abordar el asunto de esta charla, el significado de la oración. Muchas personas al oír la palabra oración piensan de inmediato que esto significa que el hombre acude a Elohim para pedirle algo. Normalmente es eso, ¿sí? Ya que el hombre padece necesidad y necesita cosas materiales, o está enfermo y necesita ser sanado, o tiene otros problemas, ¿no es cierto?, que debe solucionar. Él va ante Yahweh y le pide que le satisfaga sus necesidades, le cure su enfermedad, le solucione los problemas, lo que sea. Los hombres consideran esto como oraciones. Esa es la mentalidad normal. Pueden hacer una encuesta y el 99% de las personas va a responder que más o menos que la oración es esto. No voy a decir que esta definición es completamente incorrecta, tampoco, ¿está? Pero es demasiado superficial y carece de profundidad y de exactitud. Este tipo de oraciones puede ser realizado por niños, o sea, niños espirituales, ¿no es cierto? Si deseamos saber en qué consiste la verdadera oración hoy, y para los que ya estamos pretendiendo correr la carrera para llegar a vencedores, ¿no es cierto? Entonces necesitamos entender con claridad que no consiste en que el hombre simplemente eleve sus súplicas ante Elohim por causa de sus necesidades. Sabemos que no debemos juzgar ninguna verdad de las escrituras basándonos simplemente en un solo pasaje, ¿sí? O en un solo aspecto. De la misma manera, no es posible decir cómo luce una casa basándose simplemente en una esquinita o en uno de los cuartos. No podemos saber cómo es el resto de la casa si miramos un solo cuarto, ¿no es cierto? Es necesario verla desde varios ángulos y examinarla para tener una idea de qué es esa casa, ¿no es cierto? Entonces podríamos hablar acerca de ella. Conforme al mismo principio, si tomamos todos los pasajes de las escrituras que
tratan sobre la oración y los examinamos en su totalidad, veremos que la oración no consiste solamente en que el hombre le suplique a Yahweh debido a que tiene algunas necesidades. Este puede ser un significado parcial de la oración, pero no está completo. Por eso, al buscar todos los ejemplos de oración en las Escrituras, descubrimos que existen diferentes tipos de oración, aunque todas ellas tienen un punto en común. La centralidad es siempre el deseo de Yahweh y no el deseo propio. Por ejemplo, en el Tanaj tenemos las oraciones de Abraham, de Moshe, de David, de Shlomo, Nehemías, Elías, muchísimos, ¿no es cierto? Mientras que en el Brit ya tenemos las oraciones del Adon Yeshua, los apóstoles, los discípulos, todos, ¿no es cierto? Si estudiamos cada una de estas oraciones y las examinamos como conjunto, vamos a poder ver claramente en qué consiste la oración y también cuáles son sus diferentes tipos. Y eso haremos si Abba permite, si nos guía y nos ilumina. Entonces, estas son las cosas básicas que se refieren a la oración. Más adelante vamos a estar viendo justamente todas estas diferencias y como ven, las charlas van a ser cortas, van a ser muy puntuales porque quiero que vayamos practicando y aprendiendo estas cosas. Estas charlas no son para... ¿cómo puedo decir? Para estar aprendiendo cosas en sí. Son las charlas de edificación, por lo tanto, estas son para que aprendamos a vivir la vida de forma práctica a través del Ruach. Ahora entonces los convido a todos a que nos juntemos en el Skype para hacer la reunión que siempre hacemos después de las charlas de edificación. Les dejo vamos a utilizar el Skype de oración, les dejo el link para los que no se acuerden, los que estén un poco, porque estas cosas están siendo un poco nuevas para muchos. Entonces los espero allá en unos 5 o 10 minutos más o menos. Shalom a todos, hermanos.